Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Miriam Vallejo. Miriam Vallejo Pulido nació el 9 de agosto de 1993 en la ciudad de Alcalá de Henares, al noreste de Madrid, España. Aunque se sabe que fue hija única, las identidades de sus padres se han mantenido en estricta privacidad. Miriam, a quien sus allegados llamaban cariñosamente Mimi, creció en un hogar armonioso y feliz. Desde pequeña soñaba con ser veterinaria, pero con el tiempo acabó estudiando gestión administrativa y obtuvo también un grado de auxiliar de enfermería. La joven vivía con sus padres en el municipio Alo Vera, en la provincia de Guadalajara. Le apasionaban los deportes y disfrutaba escuchar música y pasar tiempo con sus seres queridos. El amor de Miriam por los animales se mantuvo y por tal razón adoptó como mascotas a 2 perros, un pastor alemán y un pequeño mestizo. Además, su interés por ayudar a otros la llevaron a hacerse voluntaria de protección civil en el municipio de Villalvilla, actividad que cumplía en su tiempo libre. La joven era muy valorada por sus compañeros y superiores en la institución. Tanto su familia como sus amigos la describían como una chica ejemplar, generosa y muy servicial. En materia amorosa, las cosas no estaban tan encaminadas para ella, y si bien a mediados de 2018 estuvo saliendo con un joven de la localidad, el noviazgo no duró más que unos meses. En cambio, una relación muy importante para la chica era la que mantenía con Celia Rosselló, a quien más que amiga consideraba como una hermana. Para entonces Celia era novia de un joven de 4 años mayor llamado Sergio Sáez Medina, a quien sus conocidos solían describir como tranquilo y algo callado. La pareja se conoció en la empresa de reciclaje de pilas, donde Sergio se desempeñaba como técnico de mantenimiento, mientras que Celia trabajaba como encargada del laboratorio. Para entonces, él tenía un vínculo estable con otra chica, de modo que lo de Celia y él empezó siendo una infidelidad. Se sabe que a Sergio lo apasionaba la pesca, y en sus ratos libres aprovechaba para ir a los pantanos de Sacedón en Guadalajara y Buendía en Cuenca. Pese a que su nivel era amateur, tenía el patrocinio de una tienda de pesca de Alcalá de Henares. En las imágenes que compartía en sus redes sociales, aparece posando orgulloso con los numerosos trofeos que había obtenido en esta actividad. Cuando Miriam consideró que a sus perros les resultaba algo pequeña la casa familiar y además, a sus 25 años, pensaba que ya era hora de adquirir cierta independencia, conversó con Celia sobre la posibilidad de mudarse juntas, sin excluir de sus planes a Sergio. Era la oportunidad de sus vidas, de modo que pronto se pusieron manos a la obra. Así las cosas, en octubre
de 2018, el trío se mudó a un chalet situado en una urbanización en Villanueva de la Torre, en el municipio de Alcalá de Meco, al norte de la Comunidad de Madrid y a tan solo 1 kilómetro de distancia del monte que separa Meco y Villanueva. El inmueble era suficientemente amplio para que vivieran con comodidad, incluidos los 2 perros de Miriam y los que poseía su amiga. Dado que era una zona residencial donde cada quien se dedicaba a lo suyo y a que tenían poco tiempo en el lugar, los 3 jóvenes nunca llegaron a ser muy conocidos por los residentes. No obstante, algunos vecinos sí recordaban a Miriam paseando con sus perros por los alrededores. Pese a que era una joven atractiva y con una personalidad encantadora, Miriam no había tenido la misma suerte de su amiga en el amor, cuya relación con Sergio parecía totalmente sólida. Ansiosa de hallar también una pareja, ella se había hecho asidua usuaria de varias aplicaciones de citas, algo que procuraba mantener en la más estricta intimidad. Pero la convivencia en la nueva residencia no resultó ser todo lo que Miriam había imaginado. Después de unas semanas juntos, le comentó a Celia que se sentía incómoda con Sergio, pues al parecer él no le hablaba y le notaba molesto cuando estaban los 3 en casa. En suma, la joven tenía la sensación de sobrar en aquel ambiente. Preocupada por el bienestar de su amiga, Celia habló al respecto con su novio y le rogó que cambiara su comportamiento, sin olvidar recordarle que la mudanza había sido un trato entre los 3. De acuerdo con declaraciones posteriores de Celia, Sergio cambió un poco su actitud. Incluso, el primer domingo de enero de 2019 se encargó de instalarle a Miriam la antena del televisor, y durante las horas siguientes, los 3 se dedicaron a ver películas juntos. Ese día, Celia tuvo la sensación de que todo mejoraba. Sin embargo, al margen de los temas de convivencia, no todo era color de rosa en la pareja, pues tiempo después se supo que Sergio le era infiel a su novia con una chica llamada Patricia. De hecho, fue la propia Miriam quien los descubrió besándose bajo el mismo techo que compartían. Pero en lugar de armar un escándalo al respecto, todo parece apuntar a que optó por mantenerse en silencio, quizás para proteger a su amiga. El jueves 17 de enero de 2019, Miriam despertó sintiéndose algo constipada y, llegada la tarde, contrario a su costumbre de ir con Celia al gimnasio, prefirió quedarse a descansar. Ella, en cambio, siguió su rutina habitual y al caer la noche fue a Guadalajara, a más de 20 kilómetros de distancia, a la celebración del cumpleaños de un amigo. Esa noche, Miriam quiso aprovechar la oscuridad para estrenar unos collares luminosos que había comprado para los perros, pero al intentar ponérselos se dio cuenta de que no podía hacerlo sola, de modo que fue a pedirle ayuda a Sergio. Faltaba 1 minuto para las 8 de la noche y él estaba en su dormitorio hablando por teléfono con su hermano, mientras intercambiaba mensajes con Patricia. Sergio interrumpió brevemente la conversación para ayudar a su compañera de casa y, tras dejar a los 4 perros listos, ella salió a pasearlos para comprobar que los collares funcionaban correctamente. El reloj marcaba las 8:30 p.m. cuando Miriam tomó la ruta que solía recorrer con las mascotas, un camino de tierra que separa Villanueva de la Torre y Meco, justo en el límite entre Madrid y Guadalajara. Era una zona frecuentada por caminantes, ciclistas y corredores. En un momento del trayecto, a unos 400 metros de su domicilio, la joven aprovechó para intercambiar mensajes con un amigo sobre apuestas deportivas, ya que por esos días
jugaba su equipo de fútbol favorito, el Real Madrid. De pronto, alguien salió de las penumbras y comenzó a atacarla por detrás con un objeto cortante. Miriam intentó defenderse, pero finalmente se desplomó gravemente herida. En cuestión de minutos, él o los atacantes huyeron del lugar y se desvanecieron en medio de la noche. Poco después, una pareja que pasaba encontró a la joven tendida en el suelo con los perros que ladraban a su alrededor. Aferrándose aún a la vida, Miriam suplicaba por ayuda. Eran exactamente las 8:52 de esa noche. Sin perder tiempo, la pareja marcó el número de los servicios de emergencia y faltando 3 minutos para las 9 fue enviada una ambulancia. Mientras esperaban a los socorristas, trataban de mantenerla despierta haciéndole preguntas sobre su estado. Miriam intentaba articular palabra sin éxito. Una de las mascotas se le acercó y ella intentó acariciarlo, pero justo en ese instante la joven sucumbió a sus heridas. A las 9:37 p.m., cuando los paramédicos se presentaron en el lugar, comprobaron que ya era demasiado tarde para salvarle la vida. Una vez que llegaron a la escena, los agentes de la policía local de Villanueva de la Torre y del Instituto Armado pensaron en el primer momento que la joven había sido víctima de un ataque de los canes, lo que quedó descartado en segundos. Además, los uniformados se percataron de que cerca del descampado había un lugar conocido como un punto donde traficaban estupefacientes. Al examinar rápidamente el teléfono celular de la chica, notaron que el dispositivo había sido reiniciado y los últimos mensajes se habían perdido. Tras confirmarse que Miriam fue víctima de un acto violento, funcionarios del grupo de homicidios de la Guardia Civil de la Comandancia de Tres Cantos en Madrid se hicieron cargo de la investigación. El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares. Mientras avanzaban las pesquisas en la escena y las entrevistas a los testigos, el cuerpo de Miriam fue trasladado al Instituto Anatómico de la localidad para la autopsia de rigor. Según el informe forense, los especialistas concluyeron que el ataque había durado unos 10 minutos y que, dados los cortes en sus manos y brazos, la víctima intentó defenderse sin éxito alguno, pues la violencia empleada por el atacante o los atacantes fue extrema. Medios locales reseñaron que la joven presentó múltiples heridas punzocortantes provocadas por 2 armas blancas diferentes. En el cráneo le quedó incrustada la hoja de uno de los objetos filosos usados para atacarla. Aparentemente, no se encontraron indicios de agresión sexual. En las horas siguientes, a causa del duelo que atravesaban, los padres de Miriam se abstuvieron de dar declaraciones públicas, por lo que fueron las tías de la joven quienes hicieron acto de presencia en las puertas del juzgado para exigir justicia. En el lugar se concentraron también algunos vecinos y entre lágrimas y abrazos, los compañeros de Miriam de Protección Civil procuraban darse ánimos. Pese a las intensas pesquisas llevadas a cabo en la zona, las autoridades no lograron dar con el mango del arma letal y por ende con las huellas del o de los responsables del crimen. Lo que sí creían era que, dado que los 4 perros no hicieron nada por defenderla, pudieron haber sido personas cercanas a Miriam. En ese sentido, durante días, los medios de comunicación informaron que los investigadores buscaban a una mujer y, por supuesto, las sospechas recayeron sobre Celia. Transcurridos 3 días del atroz crimen, los familiares de la víctima luchaban por sobrellevar su pérdida, en tanto que Sergio y Celia también atravesaron horas amargas, ella en particular porque al natural duelo por el deceso de su mejor amiga se sumaron
los señalamientos de desconocidos. Finalmente, tras una discusión, la pareja abandonó el chalet que compartían. Tomaron caminos diferentes, pero no en lo laboral. Ella se marchó a Alcalá de Henares y él regresó a la casa de sus padres en Azuqueca de Henares. Sergio no cambió ni lo más mínimo lo que había sido su vida. Siguió saliendo de fiesta con sus amigos y dedicándose en su tiempo libre a la pesca. Por su parte, Celia contó en redes sociales la pesadilla que atravesaba entre amenazas virtuales y habladurías. Expresó que la carcomía la culpa de no haber podido estar con su amiga en el momento del crimen. Dijo que haberle fallado a quien consideraba como una hermana era un peso insoportable. Siguiendo esa línea de investigación, pronto los detectives hallaron que tanto los testigos como los datos de geolocalización de su teléfono celular y las cámaras de carretera respaldaban la coartada de Celia. En consecuencia, quedó descartada como sospechosa. Entretanto, pese a que la mayoría del círculo social de Miriam negó categóricamente que ella usase aplicaciones de citas, los agentes se toparon con que había entablado conversación por esa vía con cerca de 200 hombres. Aunque investigaron a algunos de ellos, no se produjeron detenciones. Fue así como, dada su cercanía con la víctima, las autoridades comenzaron a manejar la hipótesis de que Sergio hubiese estado implicado en el crimen. La idea, aunque no parecía descabellada, tampoco era demasiado sólida. No obstante, cuando el velatorio de Miriam tuvo lugar, algunos asistentes no pudieron evitar notar que, pese al calor que hacía, Sergio llegó con una gorra, gafas de sol y un abrigo, y aunque se negó a quitarse las prendas, algunas personas pudieron ver arañazos en su cuerpo. En ocasión del emotivo último adiós a Miriam, sus compañeros de protección civil se unieron a familiares, amigos y a la multitud que colmó las calles y entre aplausos vieron pasar la carroza fúnebre decorada con gran cantidad de arreglos florales. En lo sucesivo, señalado por la familia de Miriam y su abogado como presunto responsable del crimen, Sergio pasó a estar bajo el escrutinio público. No ocurrió igual en el caso de Celia, quien de hecho tuvo idas y venidas con él, manteniendo así un vínculo un tanto inestable. Cuando en marzo de ese año los llamaron a declarar, ella se percató de los nervios de Sergio y, lejos de quedarse callada, quiso saber la razón. Fue entonces cuando él le confesó que había metido en un problema a su hermano al ser su coartada. No fue de extrañar que, entre una cosa y otra, ella terminara por averiguar que él le había sido infiel todo ese tiempo. Posteriormente, Celia confesó que durante esas semanas él manifestó un constante temor a ser inculpado por ser el último en haber visto a Miriam con vida. A ella le enfadaba que le preocupara tal cosa porque, después de todo, lo único que debía importarles era que las autoridades dieran con el verdadero culpable. Pero Sergio solía replicar que no confiaba en la Guardia Civil. Ya frente a los agentes, él relató que cuando se cometió el crimen, no hizo sino hablar por teléfono con su hermano y jugar con la consola. El análisis de los teléfonos móviles arrojó, en un primer momento, que el ataque fatal a Miriam debió ocurrir entre las 8:30 p.m. y las 8:53 p.m. No obstante, posteriormente se delimitó ese lapso entre las 8:44 y las 8:56 de la noche. El informe de la Guardia Civil determinó que en ese intervalo no hubo tráfico de datos móviles de Sergio. Sin embargo, las autoridades tomaron declaración a más de 80 testigos y uno de ellos hizo referencia a los rasguños y el aparente interés de Sergio por ocultarlos
con su vestimenta el día del funeral de Miriam. El lunes 12 de agosto de 2019, a 7 meses del suceso, Celia y Sergio fueron al cine. A la mañana siguiente, vehículos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia cortaron un tramo de la calle donde él residía y por un lapso de 4 horas registraron el domicilio familiar. Fue entonces cuando hallaron un machete de pesca que, según Sergio, había sido un obsequio de su abuelo fallecido. Luego, el perro policía marcó restos en el vehículo y en el abrigo del sospechoso. Como resultado, fue arrestado y quedó en prisión preventiva. El móvil del crimen, según fuentes policiales, habría sido el profundo odio que Sergio sentía por Miriam, quizás por la mala convivencia y los celos por su cercana amistad con Celia. En cuanto a una relación afectiva o de índole sexual entre víctima y presunto responsable de quitarle la vida, no fue un escenario contemplado por las autoridades. Para Celia, la detención de Sergio fue como un balde de agua fría, pues hasta entonces siempre pensó que el criminal era alguien lejano a ellas. Como era de esperarse, la sola idea de haber intimado con quien supuestamente le arrebató la vida a su mejor amiga fue más que desconcertante para ella. Por su parte, Sergio sostuvo su inocencia y desde el calabozo su única llamada fue a Celia, a quien le rogó entre lágrimas que creyera en él. Cuando posteriormente la madre del sospechoso la llamó para saber por qué su hijo le había dado prioridad, ella no supo qué responder. La joven le rogó a su suegra que le confirmase que él no era un criminal. La respuesta que escuchó un familiar que estaba sentado a su lado en el sofá los dejó helados. En concreto, antes de cortar la llamada, la madre de Sergio dijo que nunca se termina de conocer a nadie del todo. Tras 4 días del arresto, Celia decidió expresar el odio que sentía a través de sus redes sociales. Finalmente, reunió el valor necesario para hablar acerca de la infidelidad de su ahora exnovio. Tal y como manifestó, con semejantes antecedentes, no le quedaba más opción que desconfiar por completo de las palabras de Sergio. Una vez que las pruebas concluyeron que había presencia de ADN de la víctima en la ropa del sospechoso, los medios se dieron a la tarea de difundir que, finalmente, se había llegado a una resolución en el enrevesado crimen. Para Ignacio Menéndez, abogado defensor de Sergio, el motivo para esa coincidencia era muy simple. Los restos biológicos se habían mezclado por transferencia, pues los 3 habitantes de la casa lavaban juntos su ropa. Asimismo, alegando la falta de indicios en contra de su cliente, presentó un recurso para solicitar su libertad. No obstante, en septiembre de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la prisión provisional. Sin más remedio que continuar tras las rejas, Sergio demostró un comportamiento ejemplar durante ese tiempo. Para esa fecha, cumplía condena en el mismo lugar un sujeto llamado Alberto Versosa, de 29 años y oriundo también de Azuqueca de Henares. Alberto contaba con un largo historial delictivo por violencia de género, heridas con armas blancas, amenazas y agresiones. Se cree que, como resultado de sus persistentes adicciones, su frágil estado mental le condujo a sufrir 2 brotes psicóticos, en uno de los cuales estrelló su auto contra una casa. Aunque se ha especulado que Sergio y Alberto habían entablado amistad en la cárcel, las autoridades negaron el supuesto vínculo entre ambos. Incluso desmintieron que, tal y como se dijo, hubiesen compartido celda. Lo cierto fue que mientras él estaba tras las rejas,
el padre de Sergio debió enfrentar un diagnóstico de cáncer y presumiblemente, a causa de la situación que atravesaba a su hijo, finalmente perdió la batalla contra la enfermedad sin que éste pudiera despedirlo. En total, Sergio ofreció 4 declaraciones ante la justicia y en todas y cada una de esas oportunidades mantuvo la misma postura sobre sus acciones la noche en que Miriam fue ultimada. Mientras, toda vez que los investigadores volvieron sobre las pruebas, se pudo comprobar que, en efecto, él estuvo activo en una partida, aunque sin utilizar los mandos en ningún momento. En cuanto al informe de geolocalización de los teléfonos móviles, considerando que tanto él como la víctima se encontraban bajo la cobertura de las mismas antenas, fue imposible determinar con exactitud si en algún momento estuvieron juntos o próximos. Por último, la compañía telefónica que le prestaba servicio al sospechoso aseguró que durante la franja horaria de los hechos, la conexión de datos y voz de Sergio se mantuvo de manera ininterrumpida. Ese conjunto de elementos condujo a que la jueza de instrucción concluyera que, aun partiendo de la hipótesis sostenida por los investigadores, Sergio no había tenido el tiempo suficiente para perpetrar el crimen, según la distancia que había entre domicilio y el camino donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Para finalizar, la magistrada dio por buena la versión de la defensa con respecto a la transferencia de material genético en las prendas de vestir de la víctima y el acusado. Como consecuencia, la Audiencia Provincial de Madrid reconfirmó el sobreseimiento provisional de la causa y la salida de prisión de Sergio, que de ahí en más no figuró como investigado. Como víctima colateral de unas pesquisas fallidas, su defensa planeaba exigir al Estado una indemnización de responsabilidad patrimonial, así como a los medios de comunicación que, a su criterio, habían atentado contra la imagen y el honor de su cliente. Finalmente, luego de permanecer 4 meses encarcelado, días antes de la Navidad de 2019, Sergio quedó en libertad provisional sin fianza. Lo primero que reclamó su abogado fue la devolución de los bienes incautados durante la instrucción, especialmente el vehículo que se llevó el servicio de criminalística para analizar y que, según sus allegados, había quedado destrozado. En segundo lugar, además de las respectivas indemnizaciones monetarias, el abogado quiso resaltar que, de acuerdo con un informe médico, los tumores del padre de su cliente empeoraron a causa de la ansiedad que le causó la reclusión de su hijo. Sergio, que era el sustento principal de su familia, volvió a su empleo en la fábrica donde trabajaba antes del crimen, donde además lo ascendieron de cargo. No obstante, salía menos de casa y hasta le habían retirado el pasaporte, pues estaba obligado a ir cada lunes a presentarse al juzgado como medida cautelar. En realidad, más allá de la consternación inicial que produjeron los hechos, su presencia en el pueblo no inquietó a nadie, al menos así lo expresaron varios residentes entrevistados al respecto, para quienes no se trataba del primer supuesto criminal que hacía vida en la zona. Un año después, toda vez que Alberto salió de prisión y recayó en sus adicciones, comenzó a acudir voluntariamente a un centro de ayuda en San Martín de la Vega. Fue justo durante uno de esos ingresos que se autoinculpó por lo ocurrido a Miriam. Según dijo, a través de varios mensajes de texto enviados a sus terapeutas, tiempo atrás había establecido cierta camaradería con Sergio, quien a su vez le había contado acerca de las acusaciones que pendían sobre él e incluso le dio detalles del crimen.
y si bien no aclaró por qué supuestamente llevó adelante las acciones, ahondó en el tormento que lo perseguía desde aquel entonces al enterarse de que otro hombre era señalado erróneamente por los hechos. Antes de culminar diciembre de 2020, el director del centro informó de la confesión a la Guardia Civil. En principio, las autoridades presumieron que Alberto bien podría haber acudido a la zona para comprar droga y en el proceso se cruzó con la víctima. Pese a ello, una vez que se enteraron de que Sergio acababa de cambiar su número telefónico, las sospechas en torno a él recobraron fuerza. Para colmo, pronto surgieron otras dudas con respecto al relato de este segundo sospechoso, pues según la Guardia Civil, los hombres nunca coincidieron en prisión. Asimismo, los agentes desconfiaban de su tardanza en la confesión. De cualquier modo, Alberto quedó imputado en calidad de investigado, al tiempo que la jueza de instrucción ordenó realizarle una prueba de ADN para contrastarla con el perfil hallado en el cuerpo de la víctima. Finalmente, cuando no se encontraron coincidencias, la magistrada lo descartó como responsable. Poco después, como resultado de la investigación fallida, el 31 de enero de 2023, la jueza corroboró el sobreseimiento provisional de la causa. No obstante, la medida en cuestión dejaba abierta la puerta para la reapertura de las diligencias en caso de aparecer nuevas pruebas. Cabe destacar que, en el documento de 8 páginas, la magistrada se centró en el período clave de 12 minutos durante los cuales se cometió el crimen, sin excluir los reproches a las pesquisas adelantadas por los detectives. Como era de esperarse, la familia de Miriam recibió la noticia con una mezcla de indignación y tristeza. En julio de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso de los padres de la joven para que se reabriera el caso. De acuerdo con la decisión, los indicios contra los sospechosos Sergio Sáez y Alberto Berzosa no eran suficientemente fuertes para acusarlos en un juicio de asesinato o de homicidio. Para 2024, tras 5 años del brutal ataque que cegó la vida de Miriam Vallejo Pulido, el caso, considerado por muchos como uno de los más grotescos y complicados de la historia criminal de España, sigue sin tener ningún responsable. Por ende, las heridas causadas a sus seres queridos continúan abiertas, aunque mantienen la esperanza de que en algún momento la verdad salga a la luz y que la justicia actúe en consecuencia. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.